A ver, aquí hay que mirar los gráficos. Estudió miles de gráficos, ¿no? Buscando patrones. Miles. Y su enfoque es puramente técnico, muy objetivo. Él sostiene que todo lo importante ya está en el precio. Y en el volumen. Incluido lo que hacen los grandes, el dinero inteligente. Precisamente. Olvídate un poco de los informes financieros. Mira el gráfico. Ahí está la clave. Se trata de identificar 4 etapas. Las famosas 4 etapas del ciclo de vida de un valor. Eso es. Impulsadas por la pura oferta y demanda. Sobre todo la institucional. Pues vamos a desgranarlas. ¿Cuáles son esas 4 etapas? Empecemos por el principio, claro. Vale. La primera es la etapa 1. Acumulación o la base. Después de una caída fuerte, ¿no? La etapa 4 anterior. Exacto. El precio deja de caer, se estabiliza. Se mueve de lado, en un rango más o menos definido. Como que la oferta y la demanda se equilibran ahí. Justo. Técnicamente, ¿qué vemos? Pues eso, movimiento lateral. Y muy importante, la media móvil de 30 semanas, que venía cayendo, empieza a aplanarse. Vale. El precio puede moverse un poco por encima, un poco por debajo de esa media aplanada. ¿Y el volumen? ¿Qué pasa con el volumen en esta fase? El volumen suele ser bajo, o incluso va disminuyendo. Ojo, a veces hay picos en días de subida. Ajá. ¿Y eso qué indica? Podría ser una señal temprana de acumulación. El dinero inteligente empieza a comprar, pero sin hacer mucho ruido. Claro, discretamente. Es una fase de paciencia, entonces. Los pequeños inversores se aburren, se van. Exacto. Y los grandes aprovechan para acumular. Pero como dices, no es momento de comprar todavía para nosotros. El capital puede quedarse ahí parado mucho tiempo. Correcto. Hay que esperar la confirmación. Y eso nos lleva a la... Etapa 2. Avance. La fase alcista. Aquí es donde queremos estar, ¿no? Aquí es donde queremos estar, sí. La más rentable. La señal clave. El brote o breakout. La ruptura de esa resistencia de la etapa 1. Eso es. El precio rompe con fuerza el techo del rango lateral. Pero, y esto es crucial, A ver. tiene que hacerlo con un volumen masivo. O sea, mucho más alto que el promedio. 2-3 veces más incluso. Entiendo. ¿Y si rompe, pero sin ese subidón de volumen? Uf, mala señal. Muy débil. Podría ser una trampa, un falso brote. El volumen confirma la convicción institucional. Vale, el volumen es el sello de autenticidad, digamos. Exactamente. Después del brote con volumen, ¿qué pasa? La media móvil de 30 semanas empieza a girar hacia arriba. ¿Y el precio se mantiene consistentemente por encima de ella? Sí. Se empiezan a formar máximos y mínimos crecientes. Es la tendencia alcista clara. Psicológicamente el optimismo crece. Entra más gente. La fiesta alcista. Pero claro, ninguna fiesta dura para siempre. Efectivamente. Tarde o temprano llegamos a la etapa CRES, distribución o topping. El techo del mercado. Después de un buen rally, el impulso se agota. Los que compraron abajo, en la etapa 1 o principios de la 2, empiezan a vender. ¿A quién le venden? Pues a los que llegan tarde a la fiesta, atraídos por las buenas noticias, por la euforia. Entiendo. Es como la etapa 1, pero al revés, ¿no? En la cima. Muy similar en la forma, la media de 30 semanas que subía con fuerza, ahora se aplana de nuevo. ¿Y el precio se vuelve más errático, quizás? Mucho más. Hay latigazos, movimientos bruscos arriba y abajo, sin una dirección clara. El volumen suele ser alto y caótico. ¿Por qué? Refleja la lucha, los institucionales vendiendo, distribuyendo y los compradores tardíos entrando. Hay batalla. Y los intentos de hacer nuevos máximos empiezan a fallar. Sí, a menudo con volumen débil en esas subidas. Una señal de alerta importante es cuando el precio cae por debajo de la media de 10 semanas, unos 50 días, y lo hace con volumen alto. Eso ya huele a peligro. Mucha incertidumbre. Optimistas contra los que aseguran beneficios. Exacto. Y esa incertidumbre, si se resuelve a la baja, nos lleva a la última fase. La etapa 4, declive o markdown, la peligrosa. La que hay que evitar a toda costa si eres comprador. Aquí la tendencia es claramente bajista. ¿Cómo se confirma? Con la ruptura o breakdown, el precio rompe el soporte de la etapa 3, el suelo de ese rango de distribución. ¿Y la media de 30 semanas? Gira claramente hacia abajo. El precio se mantiene consistentemente por debajo de ella. Se forman máximos y mínimos decrecientes. ¿Y el volumen aquí? También es clave. Es importante, pero no siempre es necesario un volumen masivo para confirmar la caída. A veces el precio cae simplemente por falta de compradores, se desploma por su propio peso. Ya. Aunque un volumen alto en las caídas sí que confirma la presión vendedora institucional.
Los rebotes o rallies dentro de esta etapa suelen ser débiles, con poco volumen. El miedo domina. El objetivo aquí es estar fuera, ¿no? O incluso ponerse corto si uno opera así. El objetivo principal, según Weinstein, es estar fuera. Él desaconseja totalmente intentar cazar el suelo, adivinar el mínimo. Es muy arriesgado. Queda claro el ciclo. Mencionaste varias veces la media de 30 semanas y el volumen como herramientas clave. ¿Son las únicas? Prácticamente sí. Es un sistema muy minimalista, y eso es bueno. Precio, volumen y un par de medias móviles. Menos es más. Háblame un poco más de esas medias. La de 30 semanas, o a veces usa 40 semanas, unos 200 días. Es el gran filtro de tendencia. La regla de oro de Weinstein es: nunca compres una acción, por muy barata que parezca, si está por debajo de una media móvil de 30 semanas que está descendiendo. Clarísimo. Y la de 10 semanas, 50 días. Esa mide más el impulso a corto plazo. Dentro de una etapa 2 fuerte, el precio debería mantenerse por encima de la media de 10 semanas la mayor parte del tiempo. ¿Y si cae por debajo? Si cae por debajo con volumen alto, es una señal de alerta temprana. Podría estar empezando a formarse una etapa 3. Es una señal para estar más vigilante, quizás ajustar stops. Entendido. ¿Y el volumen, para resumir su papel? Es el confirmador. Vital, como dijimos en el brote de etapa 2. Tiene que ser masivo. Si no, no hay fiesta. Exacto. También advierte: volumen alto en caídas durante la etapa 3 o ya en la 4 sugiere venta institucional fuerte. Y al revés, si hay un rebote en etapa 4 pero con poco volumen. Confirma la debilidad de ese rebote. Probablemente sea una oportunidad para vender si aún se está dentro o para iniciar posiciones cortas. Vale. Tenemos las etapas, los indicadores. ¿Cómo se opera esto en la práctica? ¿Cuándo aprietas el botón de comprar? Weinstein propone un proceso bastante claro, en 3 pasos, digamos. A ver. Primero, confirmar el contexto. ¿Cómo está el mercado general? Y el sector de la acción que miras. Idealmente, ambos deberían estar en etapa 2. El famoso viento de cola. Exacto. Del bosque a los árboles. Como dice él, analiza primero lo general. Es mucho más probable que un brote funcione si el mercado y el sector acompañan. Tiene lógica. Segundo paso. Segundo, identificar un candidato individual. Buscas una acción que haya formado una base de etapa 1 clara, bien definida. Y con la media de 30 semanas aplanándose o, mejor aún, empezando a girar al alza. Justo. Y tercero, ejecutar en el brote. Comprar cuando el precio rompe la resistencia de la etapa 1. Con el volumen masivo que ya mencionamos. Fundamental. También dice que a veces se puede comprar en un retesteo de ese nivel de ruptura. O sea, el precio rompe, retrocede a tocar el nivel anterior de resistencia, que ahora es soporte, y si lo hace con volumen ligero puede ser otra oportunidad de entrada. Vale, eso para comprar. Y para vender, ¿cómo gestionamos el riesgo? Aquí es igual de importante ser disciplinado. La filosofía es cortar pérdida rápido, dejar correr las ganancias. El santo grial del trading. Que es fácil decirlo, claro. Propone varias cosas. Primero, un stop loss inicial, ¿Dónde? justo por debajo del punto de ruptura o del rango de la etapa 1, para protegerte si el brote resulta ser falso. Vale, protección inmediata. Luego, stops dinámicos, lo que se llama trailing stops. A medida que la acción sube en etapa 2, vas subiendo el stop para proteger las ganancias. ¿Cómo? ¿Debajo de mínimos crecientes o usando la media móvil? Se pueden usar ambas técnicas, debajo de un mínimo ascendente importante o usando la media de 10 semanas o incluso la de 30 semanas como guía para el stop, dependiendo de tu horizonte temporal. ¿Y la señal de salida final cuál sería? La señal principal es cuando la acción empieza a mostrar claramente características de etapa 3, media aplanándose, volatilidad, o definitivamente cuando rompe el soporte de la etapa 3 y entra en etapa 4. Ahí ya no hay duda. Ahí hay que salir sí o sí. La regla es nunca mantener una acción que está en etapa 4. Cristalino. Antes de seguir, hacemos una pequeña pausa. Este episodio es posible gracias al apoyo de nuestro sponsor en Argentina, Broker 360. Si estás en Argentina o planeas viajar, tenés que conocerlos. Gestionan pólizas de seguros para todos los rubros: autos, hogar, comercio, lo que necesites. Tenés su WhatsApp, su página web y su mail en la pantalla o en la descripción para que puedas contactarlos fácilmente. Una vez más, gracias Broker 360 por apoyar este análisis. Nos encanta trabajar con ustedes. Retomando, hablábamos de la importancia del contexto, de mirar el mercado y el sector primero. Sí, es una idea clave. Operar en acciones de sectores que están liderando el mercado, que están en etapa 2, es una forma indirecta de seguir al dinero institucional. Poner las probabilidades a tu favor. Exacto.
Una buena acción en un mal sector o en un mal mercado lo tiene mucho más difícil para subir. Suena muy bien todo el sistema, muy lógico, pero como todo, tendrá sus puntos débiles o desafíos, ¿no? Claro, no existe el sistema perfecto. Un problema pueden ser los whipsaws o latigazos. ¿Qué es eso? Son señales falsas, sobre todo en mercados laterales, como en la etapa 1 o la etapa 3. Un brote que parece bueno pero falla y se vuelve para abajo, o una ruptura bajista que falla y se vuelve para arriba. Y te saca el stop para luego irse en la dirección que pensabas. Frustrante. Mucho. Se mitiga teniendo stops bien definidos y siendo muy disciplinado, aceptando esas pequeñas pérdidas como parte del coste de operar, y esperando confirmación clara, sobre todo con el volumen. Otra crítica que se le hace a veces es que es un indicador retrasado. Y lo es. No pretende comprar en el mínimo absoluto ni vender en el máximo absoluto. Espera confirmación. Pero decías que eso es una fortaleza. Yo creo que sí. Es un sistema reactivo, no predictivo. No intenta adivinar giros, que es muy difícil. Busca operar la parte media, la más probable y segura de la tendencia, que es la etapa 2, confirmada. Sacrifica el principio y el final a cambio de operar la parte gorda del movimiento con más seguridad. Esa es la idea. Evita la volatilidad extrema de los suelos y los techos. Vale, tiene sentido. ¿Y la pregunta del millón? ¿Sigue vigente hoy? Con los mercados actuales, el trading algorítmico, la alta frecuencia HFT, ¿no se ha quedado obsoleto? Pues mira, sorprendentemente, sigue siendo muy relevante. Primero, porque al usar principalmente gráficos semanales, filtra mucho el ruido intradía que generan los algoritmos y el HFT. Te da una perspectiva más amplia. Exacto. Y segundo, y más importante, se basa en principios fundamentales del comportamiento del mercado, la psicología de masas y los flujos de capital institucionales. Y eso no ha cambiado tanto. Las emociones humanas siguen ahí. El miedo, la codicia, siguen moviendo los mercados. De hecho, algunos argumentan que el HFT puede incluso amplificar los movimientos de ruptura de la etapa 2, lo cual podría beneficiar a esta estrategia si estás en el lado correcto. Curioso, no lo había pensado así. Para ponerlo en contexto, ¿cómo lo compararías brevemente con otros sistemas conocidos? Por ejemplo, CanSlim de William O'Neill. Buena comparación. CanSlim es más un híbrido. También se fija mucho en comprar acciones en puntos de ruptura técnica, similar a Weinstein. Pero añade más cosas. Sí, añade una capa muy importante de análisis fundamental. Busca empresas con fuerte crecimiento de beneficios y ventas, productos nuevos, liderazgo sectorial. Es mucho más selectivo en lo fundamental. Mientras que Weinstein es puramente técnico. Exacto. Weinstein asume que si los fundamentales son buenos, ya se reflejará en la acción del precio y el volumen. No necesita mirarlos explícitamente. Son incompatibles. No, para nada. Son complementarios. Puedes usar el análisis de etapas de Weinstein para entender el ciclo general del mercado, del sector y de la acción, y luego usar los criterios de CanSlim para elegir las acciones de mayor calidad dentro de las que están iniciando una etapa 2. Interesante combinación. ¿Y contra algo más moderno como el BCP de Mark Minervini? El BCP, o Volatility Contraction Pattern, es en realidad un patrón muy específico que ocurre dentro de la etapa 1 de Weinstein, justo antes del brote. Describe la base con más detalle. Exacto. Minervini observó que muchas de las mejores bases, etapas 1, muestran una contracción de la volatilidad. O sea, el rango de precios se va haciendo cada vez más estrecho antes de la ruptura. VCP te da una guía muy detallada para identificar esas bases de alta calidad. Entonces, VSP refina la identificación del punto de entrada dentro del marco general de Weinstein. ¿Se podría ver así? Sí. Stage Analysis te da el mapa general del ciclo, y VSP te ayuda a encontrar los mejores puntos de partida dentro de ese mapa. Genial, muy aclaratorio. Oye, antes de terminar, un pequeño recordatorio para nuestra audiencia. Si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu like y comentarnos qué temas te gustaría que abordemos en los próximos episodios. En la descripción del episodio vas a encontrar dos enlaces importantes. Uno a nuestro patrocinador Broker 360 y otro a PayPal por si quieres apoyar este proyecto. Tu aporte ayuda mucho a que sigamos haciendo contenido del que te gusta. No te pedimos más que el importe de un café. Gracias por tu apoyo. Bueno, recapitulando un poco todo lo que hemos hablado, el análisis de etapas de Weinstein nos ofrece un marco muy estructurado, ¿no? Basado en observar qué hace el mercado realmente. Sí, totalmente. No se basa en opiniones ni en predicciones, sino en la acción del precio y el volumen.
Te da un mapa para navegar los ciclos del mercado. Y la clave parece no es solo entender las 4 etapas, sino aplicar las reglas con una disciplina férrea. Fundamental. La gestión del riesgo es crítica. Aceptar esas pequeñas pérdidas cuando una operación no funciona es esencial. ¿Cortar rápido lo que no va bien? Exacto. Y tener la paciencia para esperar las señales correctas para entrar en etapa 2 y la disciplina para salir cuando las señales indican etapa 3 avanzada o etapa 4. Y su vigencia hoy, decías, radica en que se basa en cosas que no cambian tanto, la psicología del mercado y sobre todo los grandes flujos de capital. Justo. Mientras hay instituciones moviendo grandes sumas de dinero, estos patrones de acumulación y distribución tenderán a repetirse de una forma u otra. Requiere paciencia, requiere disciplina, pero ofrece una guía muy valiosa. Me quedo con eso. Y como reflexión final, una pregunta abierta que lanzo. Weinstein aplicó esto a acciones, a índices, a sectores. ¿Crees que este enfoque cíclico de 4 etapas podría tener aplicación más allá? Es interesante pensarlo. Quizás en ciclos económicos más amplios o en otros tipos de activos. No sé, materias primas, criptomonedas o incluso en fenómenos no financieros. Podría ser. Al final, describe un ciclo de nacimiento, crecimiento, madurez y declive que vemos en muchos sistemas. Daría para otro debate. Ahí que va la idea flotando. Y con esto, pues, llegamos al final de esta inmersión en el mundo de Stan Weinstein. Un placer como siempre. Esperamos que les haya resultado útil, que hayan aprendido algo nuevo o refrescado conceptos y sobre todo que nos acompañen en la próxima. Una vez más, muchas gracias a Broker 360 por hacer posible este análisis. Recuerden que en la descripción de este vídeo se encuentran los enlaces a nuestro patrocinador y a PayPal por si nos quieren ayudar. Gracias una vez más. Nos reencontramos muy pronto.